Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Conciencia, su podcast. El tema de hoy es etnomicología. Pues bien, para el día de hoy tenemos novedades en el canal. Primero, darle la bienvenida a un nuevo miembro, Gabriel Reynoso, por favor. Inserte edición, por favor, sonidos de aplausos. Sonido de aplausos. Y pues la segunda es que por fin tenemos la posibilidad de grabar un episodio de manera presencial. Estamos todos, nos van a poder ver frente a las cámaras. Y también tenemos un invitado especial el día de hoy. Un capítulo especial requiere un invitado especial y nos acompaña Gerardo Aranda. Hola, mucho gusto. Inserta igual edición, aplausos, por favor, aplausos. Pues bueno, preséntate un poquito, Gerardo. ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces al menos ahorita? Sí, me llamo Gerardo Arán Méndez Brito. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas. Actualmente estoy haciendo mi tesis en el Centro de Investigaciones Biológicas del mismo, en el laboratorio de micología. Estoy tratando justamente una investigación acerca de algunos hongos cercanos al género Ganoderma y algunos metabolitos secundarios. Perfecto. Nice. Gracias. Bueno, para iniciar con el capítulo de hoy, primero tenemos que conceptualizar la palabra etnomicología. Aquí Gali estudia desde la parte de vista social, que es la etnobiología, entonces nos puede inducir un poco con el término etno, ¿no? Pues sí, etnobiología realmente es el estudio de las personas con su entorno, cómo éstas aprovechan y manejan los recursos naturales que hay, ¿no? Entonces, cuando le agregamos la palabra micología, va a significar pues las personas cómo están aprovechando los hongos o todo esto. Bueno, Gera nos va... Sus recursos también, ¿no? Ajá, Gera ya nos va a decir un poquito más. Sí, prácticamente es la recopilación de todos los conocimientos, recursos, experiencias inclusive del mundo de los hongos y su aplicación en el mismo. Entonces, es un conocimiento que ha pasado de generación en generación, no solamente en nuestra cultura, sino en diversas culturas de todo el mundo. Entonces, es muy interesante justamente esto que está diciendo Gali. Sí, realmente, y justamente creo que el enfoque que se le da más a la etnobiología es el aspecto social, al menos en pueblos, costumbres, tradiciones que tenemos, porque pues también existen aplicaciones de los hongos en otros aspectos, por así decirlo, como en la parte industrial, en la parte biotecnológica, donde aunque se puede tomar parte de la etnobiología, no es realmente la etnobiología, ¿o sí? Pues podría, pero no, como decía Gerardo, es como más los aspectos medicinales, por ejemplo, ¿no? Que son importantes y sobre todo que han trascendido a lo largo del tiempo. Sí. Y pues eso es lo que se quiere recuperar, al menos, o lo que se está... A mí me gusta eso de que se transfiera de generación en generación, está muy cabrón. Toda esta cultura que tenga Sí, todo esto. y sobre todo que en los artículos que han sacado, ¿no? Que dicen, no sé, ¿no? Hay tal propiedad en tal hongo, ¿no? Pero pues ya se usaba, o sea, ya estaba ahí, pues ya... Y no sé. De hecho, es curioso porque la aplicación ya lo hacían desde cientos de años hacia atrás, y inclusive el desprestigio a veces por parte de las personas por no saber utilizar un producto, pero realmente ya lo tenían, ya estaba. Simplemente no se sabía o no se conocía a fondo qué propiedades eran las específicas que, por ejemplo, algunos hongos llegasen a tener alguna actividad medicinal, por ejemplo, para curar ciertas cuestiones. Sí, claro, tenemos la parte de los mohos, ¿no? Que eran aplicados en heridas superficiales. Entonces, pues siempre ha existido esa parte donde ocupamos y aprovechamos la parte de los hongos, pero pues también está la parte de cómo ha tenido trabas, ¿no? A final de cuentas, tenemos la parte, no mala, pero la parte religiosa también, donde inclusive se ha vuelto importante en el transcurso de pasar esa información de generación en generación, porque pues se ha perdido gracias a ello también gran conocimiento que se tenía anteriormente, ¿no? Sí, justamente todo esto que estás diciendo se veía muy plasmado en las ceremonias mágico-religiosas que antes sucedían. Prácticamente todas las culturas mesoamericanas tenían ese conocimiento, lo fueron transmitiendo, y muchos de ello tanto se pasó en palabra, anécdotas, inclusive los remedios que se utilizaban, y algunas ocasiones se llegaron a quedar grabados en algunas estructuras, como algunas iglesias, templos,
Inclusive están unas pequeñas figuras que se les llaman figuras fúngicas o hongos de piedra, conocidos también. Entonces se han mantenido y ahí están, es prueba y evidencia de que han estado con nosotros por muchas Oye, generaciones. Jera, ¿y sabes si hay algún registro como de pinturas rupestres donde estén? Eso iba a preguntar. Donde Bueno, estén marcadas ahí? sí, han habido pequeños, muy pequeños, son realmente muy pequeñas muestras que se han tenido, o sea, no hay mucha información al respecto con el uso de los hongos, pero hay una teoría justamente de ello que habla justamente del uso de los hongos desde la aparición del hombre. Entonces, se encuentra ahí. Yo me sé la del el mono dopado, ¿no? Que consumían estos, sí. los monos consumían hongos alucinógenos y eso hizo que su cosmovisión se abriera, ¿no? Para algo más grande. Crear la conciencia. Es que es Dope Ape, algo así se llama la teoría. Exactamente, es esa. Otra cosa que te quería preguntar es que, mira, sé que en algunas comunidades, específicamente del peyote, ¿no? Que lo ocupan, o sea, eso es las mujeres, lo consumen y ya cuando están teniendo aquí pues finalmente ¿cómo se dice? Es un trance. Ajá, cuando están teniendo esto, ven colores diferentes, ¿no? Entonces, a partir de aquí empiezan a coser sus vestidos o faldas, las empiezan a coser dependiendo ¿cómo se le dice? Su viaje, ¿no? Ajá, bueno, ajá, Su su viaje, trip, ¿no? Ah, su trip, Ajá, vacaciones. sí. Alucinaciones, ajá, eso sí, quiere sí. decir. Entonces, cuando están en esas alucinaciones, pues ven colores muy padres y formas, figuras, ¿no? Entonces, conforme lo van viendo, lo van cosiendo. Pero eso es con el peyote. ¿Tú sabes si hay algo así, como en alguna cultura que se utilice algún hongo? Sí, inclusive lo curioso de esto es que a las personas que utilizaban los hongos se les conocía como chamanes o sacerdotes. Estos los utilizaban justamente ya sea para tratar algunas cuestiones en las cuales, ¿cómo les puedo explicar? Hacían grabados inclusive sobre piedras, sobre algunos pieles inclusive. Entonces se brindaban todas esas imágenes, todos esos colores, inclusive las percepciones, las sensaciones, trataban de plasmarlo justamente sobre algún tipo de piel en particular. Es lo padre de ello, el consumo responsable. Inclusive se dice que a partir de los 5 gramos ya es cuando empieza el efecto justamente alucinógeno sobre los mismos. O sea, realmente aquí los hongos, sobre todo que aquí en México, se les conoce como teonanaca, todos esos hongos alucinógenos, principalmente todas las especies del género psilocibe. Pero sí, ahí están, las tienen muy plasmadas, tanto para, no solamente esas ceremonias mágico-religiosas, sino para otro tipo de actividades, inclusive la conexión que hay inclusive con la naturaleza. Fíjate que sé de las semillas de hipomea, se las machacaban, me parece algo así, y solamente los chamanes podían hacerlo, ¿no? Pues ya las consumían, y cuando tenían también estas alucinaciones, porque también son alucinógenas, ya diagnosticaban al paciente. ¿Es lo mismo con los hongos? Muy similar, tal vez el caso como por ejemplo la gran sabia María Sabina sabía tratar justamente a muchos pacientes justamente con ayuda de sus santitos y los hongos, les decía los niños sagrados. Entonces, algunas cuestiones tales como una pequeña tos, algún dolor de estómago o a veces cuestiones como epilepsia los llegaba a tratar justamente con ellos. Y ella lo sabía, ella era una señora de campo que realmente para nosotros era como de cómo va a obtener todo ese conocimiento, pero ella era prácticamente una guía que lo sabía meter, sabía cómo tratar y cómo llevar a cabo con sus pacientes. Entonces, sí. ¿Y estos métodos de tratar enfermedades con hongos tenía una edad restringida? O sea, que solamente a cierta edad podías aplicarla o... No, inclusive llevaban justamente a algunos pacientes tales como niños que a veces el famosísimo que tenían un espanto, que no podían dormir, que a veces simplemente estaban empachados, por ejemplo, la cuestión del empacho también lo sabían tratar justamente con ello. Claro, también sabía algunas otras cuestiones como el uso de otras plantas medicinales, Sí, pero arbolaria, a la base todo eso. es principalmente con hongos. Okay.
Sí, y se le llama pues hongos neurotrópicos al final de cuentas, ¿no? Está ese enfoque de hongos alucinógenos, lo que hacían con ellos en rituales, los chamanes, pero pues también podemos irnos a la parte un poquito más general de hongos comestibles inclusive, ¿no? Es la parte de alucinógeno, pero también existen hongos que se han comido, que hemos ingerido, digo, nuestros antepasados claramente, pero pues los hongos son lo que llamamos productos funcionales, ¿no? Sí. ¿Cómo es el término? Inclusive está muy marcado en nuestra cultura. Ujú. Hay personas justamente dedicadas a la recolección de hongos comestibles llamadas nanacateras. Estas personas, principalmente en toda la zona del centro del país, estados muy llamativos como Hidalgo, Michoacán, el Estado de México, se da más que nada en la parte céntrica. Okay. Y justamente, por ejemplo, madres, abuelas, justamente transmitían este conocimiento y recolectaban estos hongos en los bosques cercanos a los que ellas se encontraban, y justamente iban pasando este conocimiento de saber, este hongo sí es comestible, este no lo puedes tocar, pero solamente se guiaban justamente por la visualización, sabores, formas, Experiencias inclusive. de vida también. Experiencia, ¿no? sobre Pues, todo. sobre todo. Vemos un hongo blanquito, pues a ver, cómetelo, no, pues ya no amaneciste. Inclusive, por ejemplo, tienen eso muy marcado, de que hay algunos hongos, ¿saben qué? Estos blancos que están llenos, ni lo toques. O sea, ya saben específicamente cuáles hongos. Son muy selectivas las señoras. Pero sí es un conocimiento que ha pasado de generación en generación y todavía hoy en día lo siguen practicando. Lo bueno es que lo seguimos practicando. Realmente los antepasados, o el conocimiento que se tenía, pues también se perdió con la colonización, ¿no? Al final de cuentas en México. Llegan los españoles, cambian la cultura, cambian lo que teníamos y pues se pierde gran conocimiento, ¿no? Lo que tenemos ahorita pues son como remanentes al final de cuentas y lo que se ha hecho después de dicho evento. Sí, y te iba a decir, bueno, nosotros sabemos más o menos como la técnica de recolección de hongos, ¿no? Pero tú nos la podrías explicar mejor. Sí, claro, con mucho gusto. Realmente se les conoce como las buenas prácticas, que en muchas de las ocasiones cuando nosotros, o hay algunos guías turísticos, hay personas que tienen esa emoción de ir a recolectar, pero no tienen ese conocimiento que se debe de manejar con mucho cuidado, porque al final de cuentas son recursos naturales, recursos que les pertenecen principalmente a las comunidades. Entonces, la manera adecuada es que nosotros principalmente llevamos una canasta de palma, principalmente, o de carrizo, cualquiera de las dos. Algunas ocasiones dicen que es bueno también llevar una caja de zapatos, pero es mejor una canasta debido a que cuando nosotros tomamos un hongo, lo visualizamos. Antes que nada, hay que preguntar justamente con las personas encargadas, ya sea una persona que recolecta, una nacatera, o a lo mejor un investigador o investigadora que se dedique a este caso, como los micólogos, saber si lo podemos recolectar o no. Si vemos que es una especie que nos interesa, ya sea una especie comestible, vamos, lo tomamos, limpiamos un poco alrededor porque hay que ver justamente si realmente podemos encontrar algún animal, alguna serpiente, algún insecto. Bueno, hay que también cuidar esas cuestiones. Entonces, una vez retirada la hojarasca alrededor, tomamos el hongo, lo golpeamos un poco para que esporule, libere justamente las esporas, que esto va a ser el vínculo para que cumpla su función, que al final de cabo que es la reproducción. Sí. Entonces, al momento de golpear, liberamos la espora y tomamos justamente con una pequeña navaja un pequeño corte al ras de suelo justamente, y al final de cuentas no le hacemos daño realmente al hongo, porque lo que vemos se le conoce como un cuerpo fructífero. Entonces, el champiñón, ¿no? Ese es el cuerpo fructífero. Exactamente, le llaman champiñón, seta, basidiomas, sombrero, escobeta. Varios términos, pero justamente el hongo se encuentra por debajo. O sea, realmente el verdadero hongo se le conoce como micelio, es un conjunto de hojas. Al no hacerle daño, solo lo cortamos y dejamos justamente, ya sea que tapemos con la misma hojarasca o lo dejemos así, pues realmente lo único que hacemos es ayudar al hongo a que libere justamente esas esporas, y nosotros podemos utilizar justamente el hongo, lo podemos llevar justamente al cuerpo fructífero sin dañar justamente al hongo. Y la canasta es importante, o ese dato, porque al final de cuentas este tipo de canastas van a hacer que con el movimiento se vayan todavía liberando una que otra espora. Entonces ayudamos a expandir justamente. Es un respeto justamente al hongo,
pero también A su función, ¿no? a su función, exactamente. Y nosotros pues lo podemos llegar a consumir. Y creo que es incluso más cómodo traer una canasta de palma o esta que es de carrizo, porque pues yo hice la mensada de que se me olvidó llevar una canasta y llevaba una caja de zapatos y pues ibas caminando con tus dos manos así. Sí. O sea, es súper incómodo caminar en el campo, subir cerros con las manos ocupadas así como si trajeras un bebé o... Ay, perdón. Ajá. Sí. Sí. ¿Afecta que sea de plástico? Es que en temporada cuando se van a recolectar, llegan a estar húmedos. Entonces, muchas de las ocasiones llegan a humedecer los demás hongos, o si alguno va contaminado, pues se llega a expandir con mayor facilidad. Entonces, lo ideal... ¿no? Antes de llegar inclusive a tu casa. Sí, inclusive, o sea, tienen un tiempo relativo muy corto, a excepción de algunos que son hipnocelulíticos, que son hongos más leñosos que podemos encontrar en las bases de algunos árboles. Todos los hemos visto, llegan a ser gruesos de diferentes especies, pero bueno, conocidos como hongos de repisa. Pero por la mayoría sí son muy frágiles, o sea, realmente no tienen un tiempo determinado justamente para que lo podamos manipular. Por eso es mejor con una pequeña canasta. Es mucho más práctico inclusive. Sí. Más mayor el respeto. Okay. Y por ejemplo, aquí en Morelos, ¿hay algún hongo como nativo de la zona? O Hay un ¿sabes hongo, de eso? hay un hongo ícono justamente aquí en la parte de Cuernavaca, en la parte norte del estado, que es pues el hongo azul, ¿no? Sí, inclusive hay un Sí, sí. lugar conocido como el Bosque de los El bosque de los Azules. hongos azules. Entonces mucha gente va a recolectar. Una ocasión junto con Gabriel llegamos a recolectar justamente una canasta pequeña con hongos azules. Entonces te pueden llegar a hacer inclusive en quesadillas, en varios guisados típicos. En la zona norte he sabido que tienen inclusive cierta temporada para preparar diferentes platillos. Tamales, sopas, que algunos inclusive unos pequeños guisados tipo moles, salsas, bueno, gran variedad. Lo acompañan con carnes, con verduras, bueno, sin fin, más. Y son varios, realmente, pero es que llegamos a ir en recorridos. No solo vimos el hongo azul, sino también escobetillas, vimos Las pancitas. las pancitas sí, también. Entonces, pues sí, al menos en la parte de aquí, sí. Los pueblos, bueno, la sociedad sí se ve beneficiada, al menos los recolectores, que son los que inclusive ingieren o consumen los hongos, también los venden. Eso iba a tocar, o sea, Ajá. no tiene uno que la necesidad de subir un cerro, levantarte a las 7 de la mañana porque te pueden Hasta ganar un los poco más hongos. antes, hasta 5 o 6 de la sí, mañana. ajá. Suben rápido ellos, lo No. más temprano que pueden y te... Hemos ido por colecta científica y llegamos a las 8 de la mañana y ya vienen bajando las personas. Sí. Pero no tenemos la necesidad, si queremos consumir hongos que no sean los champiñones que conocemos en el súper, no tenemos la necesidad de subir el cerro. Tenemos a personas que tienen módulos con hongos, o sea, ya tienen sus bolsitas, tienen los hongos No, y ellos los cultivan. Inclusive también apreciar la parte de estos recolectores, ¿cómo también. lo llamabas? Teononacatl. No, nanacateras. Nanacateras. También reconocer su labor de levantarse temprano y todo Sí, sí, eso, también, y también también. apreciar al momento de comprarles a ellos, ¿no? Pues dando lo justo y lo que es de ellos realmente por su labor, ¿no? El hongo cuesta, no sé, 300 pesos, medio kilo, pues lo pagas, ¿no? Pero no solo cuesta el hongo, cuesta la persona que se despertó, que tiene el conocimiento Ajá. de saber este no, este Ajá, sí, este no, justamente. este sí y venga. Y sabes que también sobre todo que hacen una buena recolección, ¿no? Ujú, exacto, Porque sí. son las que más saben. Sí saben. Entonces, Y sí, los que llegamos a interceptar en alguna ocasión preguntando justamente sobre dónde podríamos encontrar algunos hongos, llevaban los hongos cortados de manera correcta, muy bien su labor. Y pues ya pasando al otro, pues sí, no es necesario subir, inclusive hay personas que hacen los módulos, nosotros podríamos hacerlos, pero sí necesitamos cierto conocimiento, ¿no? Para hacer un módulo de producción, en caso de que sea Pleurotus o... Sí, justamente aquí es la parte de conexión que me gusta bastante, porque los micólogos justamente se acercan a las comunidades para brindarles ese conocimiento de algunos hongos que ellos ya conocen, ya saben cuáles son los comestibles, para ellos les conocen como venenosos, pero el término es tóxico, cuáles son alucinógenos inclusive y cuáles son medicinales. Entonces nosotros, o bueno, como en este caso como estudiante de micología, los micólogos, justamente nos acercamos con estas personas y tratamos de brindarles el conocimiento de decir, es que hay más especies, a lo mejor esta tú la conocías como que era tóxica, pero no, realmente esta es comestible.
A lo mejor no en la zona, la conocen muy bien, pero en otras partes de México sí las han llegado justamente a consumir de diferentes maneras. Entonces, eso es lo padre, lo integrativo, que ellos nos pasan un parte de conocimiento y nosotros igual al mismo tiempo, entonces esto se vuelve un poco más completo. Sí, pues y sin decir que incluso cuando vamos al campo, las personas del mismo campo saben más que uno. Te reeducan, ¿no? Tú conoces al hongo por el nombre Pleurotus y te dicen, no, es orejita de cazaguate. Porque son los cazaguates. Y pues además cazaguate, ahí va un dato. Solo lo puedes hacer. encontrar en cazaguates, está en cierta altura, necesita cierta humedad y ahí puedes encontrarlo. Termina siendo un conocimiento primario al final de cuentas, ¿no? De hecho, nosotros las personas que son investigadoras sí dependen realmente de las personas o del conocimiento primario que nos otorgan ellos. Al final de cuentas, porque pues, ellos son los que los consumen, ellos son los que quizá han tenido malestar estomacal al momento de consumir un hongo y primero te dicen, no, cuidado porque pues ese hongo te va a caer mal o ese no. Sí, inclusive las personas saben en qué dosis, las formas de preparación, porque no todas son las mismas. Hay unos hongos inclusive solamente se pueden comer cocidos con agua, pero no frescos porque son tóxicos. Por ejemplo, las famosas, les llaman mazorquitas, se les conoce como del género Morquela. Entonces no se pueden consumir de manera fresca porque es tóxico. Solamente cuando se pone en una ollita con agua, se hierven, liberan todas esas sustancias y ya es comestible justamente. Entonces también ellos nos ayudan justamente a eso, de saber cómo consumirlas, cómo prepararlas, diferentes infusiones, a lo mejor pequeñas porciones, inclusive qué parte es la específica del hongo. Imagínate cuántas veces no les han dado chorro de las que no sabemos concentraciones, pues a ver, vamos pues al tanteo, ¿no? Pues, sí, lo bueno es que pues, ellos, principalmente en la temporada de lluvias, pues ya tienen realmente cuáles son los hongos que más se consumen. Y esto va a depender también de la temporalidad de las lluvias, porque ese es otro dato. No todos los hongos salen todos los años, no todos son anuales. Hemos llegado a encontrar algunos hongos que son bianuales, que salen cada 2 años, que aparecen cada 3, y algunas especies hasta 5 años. Sácate. Entonces, se piensan que se han desaparecido, que ya no hay presencia, que se ha extinguido, pero no, es parte de su ciclo. Y solamente hasta que demos esos registros, que hemos ido, por ejemplo, con Gabo, algunas ocasiones llegamos a ir justamente a la zona norte, nos llegamos a encontrar que en un año sí llegamos a encontrar, por ejemplo, amanitas, amanitas cesáreas, muy ricas por cierto, pero al siguiente año ya no las encontramos por la zona, o inclusive han disminuido la cantidad de ellas. Eso también tiene que ver con la depredación. Eso es otra de las cosas. Sí, es lo que te iba a preguntar. Pues quizá no se ven tanto porque sí hay una sobreexplotación del hongo, ¿no? No va por ahí, no es como que se recolectó demasiado en esta temporada. A lo mejor en la siguiente sí hubo, pero no fue lo suficiente como para ser notorio. Y quizá tardó unos 2 o 3 años más en que ya hubiera una preparación mayor y que pues ya fuera notable y que dijeran, pues este año sí hubo. Esa es otra de las cosas muy importantes que dices, ¿no? Ya que las personas muchas de las ocasiones van y depredan justamente grandes cantidades del hongo, porque sí, las personas que se dedican a la venta de ellos prácticamente es su sustento, sí, es su recurso, y es justificable. Entonces, es justificable de ellos. Pero hay personas que se lucran a partir de este recurso y mandan personas, empiezan a recolectar a montones y no dejan una que otra especie para que ésta siga reproduciéndose, o inclusive no hacen una de las buenas prácticas, que es la esporulación justamente del hongo, y no dan paso a que vuelvan a aparecer al siguiente año o en menor cantidad, y no debería ser así. Sí. Por eso es que también el uso de consumir justamente solamente a las personas que estén encargadas de ella. De preferencia hay que apoyar justamente al comercio local, consumiéndolas. Sí. Y con esto de que se está poniendo muy de moda hacer subir cerros o ser trepacerros, se está poniendo mucho de moda, pues me imagino que debe haber una que otra persona que dice, mira, un hongo azul, pues me lo voy a llevar. Sí, y lo arranca, ¿no? O sea, no tiene el conocimiento y lo arranca. Esa es otra de las cosas. Que los arrancan, los manipulan, a lo mejor no saben ni siquiera para qué se utiliza y solamente quieren a lo mejor una foto, quieren llevárselo como un recuerdo, pero no saben si realmente puede ser tóxico, porque han pasado ocasiones donde personas cualquier hongo se puede tocar, cualquier hongo se puede olfatear,
pero nunca debemos al momento de tocar, llevar las manos a la boca o a los ojos. Entonces, nosotros lo podemos agarrar con toda confianza, pero se les olvida eso, ese pequeño paso. Y han habido casos de intoxicación en algunas partes, por ejemplo, del sureste de México, donde por ese tipo de cuestiones se han llegado a haber casos médicos donde sí han habido una presencia de intoxicación por estos. Sí, o sea que no lo consumen, pero no se lavan las manos y ya. Lávense las manos, banda, no manchen. Ah, No sean bueno, puercos. En Sí. primera, la recomendación es no se lleven hongos. Consúmanlo con locales, con los las personas locales, que con las saben. personas que pues realmente sacan un beneficio propio, no lucrativo o no de manera ventajosa, sino para su sustento. Consúmanlo a ellos y pues si van al cerro, dejen a los ojitos. Sí, no se lleven nada del cerro, no manchen. Es como si entráramos a su No, casa y nos lleváramos su Por eso PlayStation. lo mejor de esto es ir con personas que saben, micólogos, nanacateras, acercarse con las personas que sí. Inclusive hemos hecho justamente en el laboratorio de micología, hemos hecho justamente recorridos acompañados de las personas que son principalmente comunales de la zona. Y pues ellos nos van dando el recorrido guiado, porque a veces se nos da el hecho de llegar y entrar a lugares donde no. Entonces, para no meternos en problemas, simplemente seguir los recorridos que ellos nos indican y esperar a que ellos nos den la indicación de poder recolectarlos, solamente así, apreciar. Respetar los locales, ¿no? Y sobre todo eso, Gabo, porque luego se meten justamente a zonas donde puede haber alguna serpiente, porque eso sí, nos hemos encontrado algunas serpientes venenosas en la zona norte del estado. Sí, ¿tú qué sabes? Tenemos esa característica de que los que estudian micología nos hemos encontrado con serpientes también, los de plantas, los ¿no? de Sean plantas, los cabrones. botánicos. Vamos, los herpetólogos, No bueno, los encuentran nada. estudiantes de ecología no encontramos ni nada. madres. Entonces, lo mejor es esperar a que ellos nos guíen y seguir las indicaciones adecuadas. Regresando a lo de los hongos alucinógenos, tengo entendido que no únicamente el ser humano los ha consumido, ¿no? Sino que también hay animales que aprovechan estos hongos y los consumen en vida silvestre. Sí, fíjate que, por ejemplo, los borregos cimarrones llegan a escalar zonas muy altas, zonas de arriba de los 3.000, 3.500 metros, todo lo demás. Y justamente lo hacen para buscar algunos tipos de hongos en particular, justamente con propiedades alucinógenas. Entonces ellos lo ven como un aperitivo más que para experimentar esta sensación, o sea, es un aperitivo. Pero justamente hay diversas especies que los llegan a consumir. No solamente alucinógenos, también comestibles. Tal es el caso como por ejemplo del venado cola blanca. Se ha reportado justamente que algunos hongos han llegado a tener pequeñas mordidas y justamente es parte también de la dieta de ellos. Entonces, inclusive pequeños mamíferos lo tienen, están consumiendo justamente los hongos. Otra de las cuestiones, ahorita que acabas de mencionar eso, es que dicen, si está mordido es porque alguien lo consumió. Entonces, pues es lo importante. Si está mordido, alguien se lo comió. Alguien se lo comió. Que haya sobrevivido, quién sabe. Pero sí. También tengo una historia, bueno, una anécdota que se transfiere como en mi colonia, que es que cuando ves un árbol de cacahuate, cuando lo ves floreciendo, cuando ves las flores blancas, muy probable que encuentres psilocibes en el contorno del árbol, ya que el venado cola blanca que se encuentra en esa zona se consumen las flores y al momento de defecar, pues ahí crece este hongo. Sí, debido a que muchos de estos hongos llegan a crecer justamente en esas condiciones. Son muy propias y las podemos ver justamente en las temporadas desde algunos en principios de mayo hasta finales de octubre en algunas zonas aquí de México. Entonces es cierto lo que dices, ¿no? Se han llegado a encontrar justamente en las excretas, inclusive las famosísimas las excretas de vaca se han llegado a consumir, pero no todos los que crecen son alucinógenos. La reserva de la Bacósfera Sierra de Huautla, ¿no? Aquí cerquita, aquí en Morelos. Esa es otra, no todos los que crecen en el excremento son alucinógenos. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Ah, exactamente. Sí, sí. ¿Qué más? Entonces, hablando de los usos de los hongos, pues tenemos varios usos, ¿no? Como comestibles, medicinales, gastronómicos, ¿no? Económicos para las comunidades que estábamos hablando.
¿Cuál más podrías denotar de importancia para los hongos? Podría ser también esa parte turística, ¿no? Porque finalmente, bueno, aquí en la parte norte, Cuernavaca, que es el bosque de los hongos azules, no solamente dejan como, o sea, no solamente es como esa pequeña derrama económica que dejan las personas que van, ¿no? A estas, ¿cómo se dice? Recorridos guiados, ¿no? Sino también el conocimiento que se llevan. Todo esto yo creo que también debe de contar, ¿no? Sí, realmente la experiencia, el consumir otros productos locales, no solamente los hongos, es parte para que el comercio local de esas comunidades florezca. Inclusive la zona norte, por lo menos aquí en el estado de Morelos, es muy conocido el uso de los mismos, pero también hemos encontrado que justamente por las condiciones de lluvias, también en la zona del centro y sur de Morelos, también hay una gran variedad de hongos, que a lo mejor su aprovechamiento es poco, debido a que no se han estudiado tanto como en el caso de la zona norte. Pero pues también esa derrama económica que tú estás mencionando, las experiencias, el uso de los productos locales, pues aumenta más el hecho de que el turismo pues vaya creciendo justamente en esas zonas. Y turismo responsable, porque es eso, mientras demos las buenas prácticas, justamente los hongos van a proliferar en nuestros bosques, solamente así, con las buenas prácticas. Tengo entendido que hay otro método de colecta, que es la colecta para una colección biológica, y tengo entendido que es diferente para consumir el hongo. Sí, fíjate que, Gabriel, que cuando nosotros vamos justamente a recolectar los hongos, tratamos de que por lo general nos llevemos solo un individuo en este caso de cada especie, debido a que nosotros lo principal buscamos evitar la depredación, pero a su vez para mantener justamente este recurso los llevamos justamente al laboratorio por medio de estas canastas hasta llegar a aislar una pequeña parte, una fracción justamente del hongo. Los llevamos a unas cosas conocidas como cajas Petri, donde colocamos esa parte del hongo y hacemos justamente una pequeña réplica para hacer que crezca lo que realmente conocemos como hongo. Es una copia, ¿no? Es una copia realmente, una parte. Algo importante que acabas de mencionar y que la gente pues escucha depredación y es cazador y presa, ¿no? Al menos en animales, pero en hongos, así, ¿cómo describiríamos entonces la depredación? No solo la que conocemos habitualmente, sino... También sucede que no es tanto la depredación por el ser humano o por algún animal en particular, también tiene que ver con algunos desastres naturales ocurridos, tales como los incendios. Llega un incendio forestal a una cierta zona, acaba y arrastra justamente con toda esa zona, y a la vez, bueno, nosotros decimos, el hongo verdadero está por debajo, sí, pero de alguna u otra manera va a afectar justamente a las condiciones del terreno, las condiciones de humedad, va a haber una mayor exposición de la luz, entonces evita justamente que lleguen a aparecer, y ahí es cuando se da justamente a cabo que realmente hemos encontrado menos especies. O sea, no es tanto como que un factor humano a veces, tampoco no es por un factor por parte de un animal, a veces son los propios desastres naturales los que llegan a incidir, o inclusive la falta de agua. Bueno, también fíjate que esta vez que subimos, no me acuerdo si fue en agosto o algo así, que subimos y había también menos porque había granizado un día antes. Sí, entonces... ese tipo de pequeñas cosas son las que llegan a ser, o inclusive que ya prácticamente no haya presencia de cobertura vegetal, o sea que ya ciertos árboles que daban la sombra necesaria para que estos empezaran a crecer porque tienen una menor cantidad de luminosidad para que estos se expongan, pues al talar, inclusive la tala de árboles, prácticamente una granizada, lluvias muy fuertes o la ausencia de las mismas, pues hacen que ya no aparezcan justamente. Caracteres abióticos, ¿no? Que pueden afectar. Sobre todo es eso. Como estas que fueron muy atípicas, ¿no? Estas lluvias fueron muy... Lluevo ahorita y al rato ya no lluevo tanto. Inclusive la época de llover llegó tarde, o sea, empezó a llover los meses ya posteriores, como fue octubre, a final de cuentas. Bueno, desde septiembre, pero las lluvias comenzaban, o que yo sepa, en junio a finales y muy principios de julio, agosto es cuando ya están las lluvias y pues ya. Pero, pero ahorita llegaron a agosto, a finales de julio más o menos. Sí, es que lo que pasa es que... ¿Cuántas Y fueron muy pocas. Fueron muy pocas, pero curiosamente en otras partes del país
en días donde se registraban que era como una especie de mini verano, por allá por julio, finales de julio o principios de agosto, empezó a llover en mayor cantidad. Entonces sí fue una temporada muy atípica de lluvias. Y por eso es que la presencia de hongos, como se conocía antes, sabían la aparición de estos mismos, pues fue muy atípica realmente. Bueno, y pues bueno, ya el tema de hoy fue o es justamente etnomicología, ¿no? Pero también hay que darle la importancia a los hongos en el aspecto ecológico, ¿no? ¿Qué pasa si no hay hongos en los bosques? ¿Qué pasa si no existen estos organismos? ¿Cuál es el rol ecológico? ¿Cuál es el rol ecológico a final de cuentas? El principal rol ecológico es justamente que son descomponedores de toda la materia orgánica que se encuentran disponibles en estos entornos, no solamente en los bosques, también en algunas selvas, inclusive en nuestro entorno, como el día a día. Sin la presencia de los mismos, tendríamos grandes cantidades de desechos que no podrían descomponer algún otro organismo. Bueno, en mayor presencia, los hongos. Algunas bacterias lo hacen, pero principalmente los hongos son los que están ahí degradando justamente. Por eso se les conoce como los descomponedores, ¿no? De la naturaleza. Exactamente. También está la importancia de los hongos con las asociaciones, ¿no? La simbiosis o los que son los hongos micorrízicos. Sí, inclusive algunos árboles o algunas plantas dependen muchísimo de estas asociaciones simbióticas. Por ejemplo, el caso de las orquídeas. Si realmente sin este tipo de hongos no proliferarían en esas condiciones. Porque se pegan a la raíz, ¿no? Como que la abrazan, ¿no? O se comparten nutrientes. Sí, ese término se les conoce si son Bueno, sí, se conoce realmente que los hongos están justamente en una simbiosis prácticamente con las raíces de muchos de los árboles. Sin ellas prácticamente no tendrían esos nutrientes adicionales que a veces escasean. Entonces, y también es una red de comunicación justamente entre individuos. Por eso es que es muy importante también el conservar estos hongos, porque muchos son, como tú lo dijiste, micorrízicos. Bueno, pues ya para concluir, ¿qué es lo que nos quedamos con esta plática? ¿Qué puedes definir? Bueno, puedo definir que en el país y en general el uso de los hongos ha sido tan maravilloso, porque es un conocimiento que ha estado pasando de generación en generación, a lo mejor sobre todo en las comunidades, ya no tanto en la ciudad, pero nosotros ese acercamiento que podemos tener hacia los pueblos es el que todavía puede hacer que vaya proliferando, que vaya siguiendo paso a paso. Además, las buenas prácticas deben de volver a ser dadas con mayor importancia, ya que al no haberlas puede ser un factor más bien en este caso de la depredación de los mismos y la extinción de algunos de ellos, porque hay algunos hongos que también ya se encuentran en lista de amenazados o en peligro de extinción, tanto por consumo, por actividades recreativas o simplemente para su consumo. Okay. Entonces, pues... Muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes. Es un honor, es un placer tenerte, amigo, colega y mi colega. Y mi colega. Exactamente. Mi colega. Mi colega. Grande. Bueno, pues nos despedimos de la audiencia. Nos da gusto por fin verlos, bueno, que nos vean, saludarlos en la interacción y pues ahí estamos. Vamos a procurar seguir con este tipo de... Ser constantes. No ser constantes, sino con este tipo de formato, o sea, que sea tanto video para que pues, puedan vernos y puedan ver a la persona que nos está acompañando y pues... Y ser constantes. Sí, deberíamos de ser constantes. Nos verán más seguido. Pues vemos. Nos verán más seguido, eso esperamos, es la intención. Bueno, que estén bien, cuiden a sus seres. Muchas gracias. No exploten los hongos en los bosques y pues siempre vayan con guías. Y consumir con responsabilidad. Consuman local, realmente. Cuiden a la naturaleza, porque... Pues la naturaleza es nuestra madre. Es nuestra madre, y si chingas a la naturaleza, pues ya saben que siguen. ¡Viva la fuga! Buenas noches. Hasta luego.